El pequeño secreto, capítulo 9. Cartas de los que están cumpliendo el pequeño secreto en los diversos estados de vida. En las frecuentes convivencias y en los encuentros juveniles siempre pedimos a los que asisten que nos escriban sus experiencias acerca del pequeño secreto. He aquí algunas de las cartas que nos han llegado. Carta 1. Lo que más me agradó acerca del pequeño secreto fue el ejemplo de la pequeña Ana. Empecé a repetir cada día algunas veces mi pequeña frase, todo por ti, Jesús. Al principio eran muy pocas veces, luego fueron aumentando, sobre todo por la mañana y por la noche. Lo digo ahora muchas veces y el principal provecho que he logrado obtener es que soy capaz de hacer pequeños sacrificios. Antes no era capaz de obedecer sin protestar, ni podía guardar silencio cuando me insultaban. Ahora digo todo por Jesús y me quedo callado. En clase nos dijeron que el que mucho habla poco peca y el que sabe callar se libra de muchas angustias. Que lo que produce la pelea no es la palabra ofensiva que se escucha, sino la palabra ofensiva con la que se responde. Y desde que empecé a saber hacer el sacrificio de callarme las palabras ofensivas que deseaba decir, he evitado que otros me digan las palabras ofensivas que me iban a amargar. Tengo 13 años. El profesor de religión nos repite en clase: el principio del camino hacia la verdadera personalidad es saber dominar la lengua. Y yo me siento contento al ver que ya estoy empezando a lograrlo. Carta 2. Una joven escribe: tengo 16 años. Me gustó esta frase. ¿Qué pide el Sagrado Corazón de mí? Al repetirla he notado un cambio sorprendente y agradable en mi comportamiento. Antes dejaba mis tareas por vivir pendiente de la televisión. Ahora me pregunto qué pide el Sagrado Corazón de mí y siento un impulso a dedicarme a mis tareas y lecciones antes que a las telenovelas. Era muy golosa, a cada rato iba a la nevera y a los armarios a buscar golosinas. Ahora me pregunto qué quiere el Sagrado Corazón de mí y estoy aprendiendo a dominar mi gula. Carta 3. Escribe un empleado. El pequeño secreto se ha vuelto en mí algo tan natural como respirar. Al principio me parecía muy difícil y como algo forzado, pero la práctica lo ha convertido en un modo muy fácil de vivir en unión con Dios. Las primeras semanas se me olvidaba mucho. Entonces me propuse repetirlo cada vez que el reloj de la oficina diera las horas. Más tarde conseguí una estampa de la Santísima Virgen y la coloqué junto a mi puesto de trabajo, proponiéndome repetir mi consigna cada vez que mirara la estampa. Creo que fue la Virgen Santísima la que me hizo fácil el adquirir esta práctica. La vista de la estampa me lleva a María y ella a Jesús. Ahora me resulta mucho más fácil hacer los sacrificios que exige el cumplimiento de mi deber e ir dominando poco a poco mis defectos. Carta 4. De un sacerdote a mis alumnos en la clase de religión, siempre les he hablado del pequeño secreto. Me llama la atención ver que brillan de alegría sus ojos al oír cómo pueden ponerse tantas veces al día en comunicación con el Señor, con solo acostumbrarse a repetir su pequeña oración.
Algunos me dicen que mientras pintan sus mapas o hacen sus pequeños oficios en la casa lo van repitiendo, y hasta he escuchado a varios de mis mejores deportistas que en plena partida de deporte logran repetirlo muchas veces. Pero hay otro detalle. Yo mismo en mi vida sacerdotal he notado un notable cambio, pues mi pequeño secreto me mantiene en estado de perpetua oración, y eso me trae muchas fuerzas nuevas para el espíritu. Carta 5. Dice una madre de familia. Cuando niña me era fácil llenar mis días de pequeñas oraciones y me sentía feliz. Pero vino luego la edad mayor, y además de los muchos oficios de mi hogar, tenía que ir a trabajar a una fábrica donde el ambiente era descreído y materialista. Entonces empecé a sentir que mi fe se iba apagando. Afortunadamente una amiga de la Legión de María me enseñó y recomendó la práctica del pequeño secreto. Aquello fue echarle agua a una matita que se está muriendo de sed en el desierto. Al poco tiempo yo era otra. Ahora en cada ocupación encuentro algún momento para elevar el alma a Dios y ofrecer todo lo que pienso, hago y sufro. Siento que mi trabajo se ha santificado y que ya no soy tan pobre para el cielo, pues cada pequeña acción que ofrezco al Señor se me convertirá en un premio suyo en la gloria eterna. Carta 6. De una religiosa. Yo deseaba mucho tener fervor, pero mi alma seguía bastante fría. Visitaba el Santísimo Sacramento y leía buenos libros, pero mi frialdad permanecía, hasta que un día de Navidad me ofrecieron como regalo el bello librito La práctica del pequeño secreto. Este libro fue para mí como para Santa Teresa la lectura de aquel provechoso librito que leyó en su juventud y que se llamaba El ABC de la oración. La santa dice que solamente empezó a aprender a orar cuando leyó este librito. Otro tanto digo yo del pequeño secreto. Empecé a llevar mi diario espiritual, o sea, el cuadernito donde anotaba cuántas veces repetía al día mi pequeña oración y cuántos pequeños vencimientos lograba hacer cada día. Me propuse imitar a Santa Margarita Alacoque, la cual desde cualquier sitio u ocupación donde estuviera le enviaba un mensaje a nuestro Señor diciéndole: todo por ti, Sagrado Corazón. Mi pequeño secreto me ha cautivado. Él llena de fervor mi corazón y creo que desde que lo estoy practicando he recibido mayores gracias de Dios. Ahora mis trabajos, mis obras, mis penas, afanes y alegrías, todo está consagrado al Divino Corazón. Y él me sigue repitiendo lo que le dijo a Santa Catalina: piensa tú en mi honra y en mis cosas, y yo pensaré en ti y en todo lo que necesites. A mí me queda el consuelo de que he logrado enseñar la práctica de este modo tan fácil de ofrecer todo por Dios a varias personas más. Y ahora, cuando quiero hacer un regalo espiritual muy provechoso, a una persona amiga le obsequio el librito del pequeño secreto. Carta 7. El testimonio de un médico. Lo que más agradezco a la práctica del pequeño secreto es que ahora veo a Jesús en todas las personas. El secreto lo aprendí en un grupo de oración. Desde entonces me propuse practicarlo. Aunque al principio no me fue nada fácil, la frase que escogí fue: todo por ti, Jesús. Y puedo repetir aquella frase de la canción: Jesucristo me dejó inquieto. Yo miro con verdadera
simpatía a quienes propagan la práctica del pequeño secreto, porque esto aviva mucho el amor hacia Dios. Cuando uno piensa que Cristo es el que vive para los demás, se siente inclinado a imitarlo a Él en este amor al prójimo. Y más cuando recuerda que en el día del juicio el Señor nos dirá: todo el bien que le hiciste a los demás, aun cuando haya sido el más humilde, a mí me lo has hecho. Mateo 25:40. Entonces se siente una inclinación a no ser agresivo con nadie, sino amable con todos. Yo ahora en mi profesión médica repito muchas veces al día la pequeña oración: todo por ti, Jesús, y me esfuerzo por ver a Cristo en cada uno de mis pacientes, sentirlo palpitar en cada corazón, oírlo hablar en los labios de quienes me consultan, ver su retrato en aquellos que necesitan de mi ayuda, y oír su voz en la garganta de los que me vienen a pedir un favor. Jesús presente en cada prójimo ilumina y lleva mis relaciones con los demás. Carta 8. Lo que afirma un universitario. Mi paso por la universidad casi significó la muerte de mis creencias. Allí, ante la metralla continua de las ideas materialistas de los profesores y del ambiente totalmente indiferente y cobarde respecto a la religión, donde solamente se imponen los atrevidos y violentos, yo sentí naufragar mi fe. Andaba como por sobre agua, con el peligro de hundirme cada día en el ateísmo y la irreligión. Pero afortunadamente logré por medio del capellán ingresar a un grupo de apostolado. Y entre los libros que encontré para leer estaba el del pequeño secreto. Confieso que lo único que me llamó la atención fue su título, pues si hubiera sabido que era un libro para enseñar a rezar, ni lo habría abierto la primera vez. Pero como Dios se vale de pequeños detalles para hablar a sus amigos, este librito transformó mi vida. Poco a poco vine a darme cuenta de que nuestra vida es como una enredadera. Si se adhiere a Dios, sube hasta el infinito. Pero si se queda en lo terreno, tendrá que arrastrarse y podrirse. Me convencí de que nada de lo que tiene fin es grande, y que solo Dios permanece. Que los únicos verdaderamente realizados son los que trabajan por Dios, porque su trabajo los eleva y lo hacen por alguien que jamás se muere. Fui aprendiendo por amarga experiencia que no hay criatura humana en la cual haya confiado que no me haya dejado de desilusión como recuerdo de su paso por mi vida. Parece que con eso el buen Dios ha querido desengañarme de mi adoración por las criaturas, y me ha convencido de que lo que no se hace por Él se puede perder fácilmente. Antes solo recurría a Dios en casos de urgencia. Ahora mi pequeño secreto, Dios mío, yo te amo, me ponía en comunicación con el Creador todos los días y a todas las horas. Por mi parte, de lo único que estaba seguro era de mi debilidad. Pero respecto a Dios sabía muy bien la frase de San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Un día, entristecido por mis muchos pecados, llegué a una iglesia buscando quien me entendiera y me aceptara. Y escuché que el sacerdote y todos los fieles estaban leyendo esta oración: Señor, hemos dejado de hacer el bien que debiéramos haber hecho. Sentí verdadero alivio y me dije: gracias a Dios, al fin he encontrado a los míos. Asistí luego a un acto penitencial y pasé a confesarme haciendo fila con muchos hombres más. Cuando me sentí perdonado me parecía que me había quitado un camión de 60 toneladas de mis hombros. Y me acordaba de aquella frase del Salmo: mientras no confesé mi pecado, mi alma se moría de angustia. Confesé mis culpas y el Señor perdonó mi culpa y mi pecado.
Dichoso el que está absuelto de sus culpas, feliz aquel a quien el Señor no tiene ya de qué acusarle. Salmo 32. Mi pequeño secreto se me ha convertido ya como en una segunda naturaleza y me mantiene en la presencia de Dios. He pedido esa gracia y la voy obteniendo. Yo quisiera que se cumpliera en mí lo que nuestro Señor dijo a Abraham. Vive en mi presencia y serás mejor. Trato de recordar las palabras del salmista. Señor, tú conoces mis pensamientos y mis palabras. Me envuelves por doquier. Si bajo hasta el más profundo abismo, ahí estás tú. Si voy hasta el último extremo del mundo, allí te encuentro. Si me escondo en las negras tinieblas, allí me estás viendo como si estuviera a plena luz. Y entonces voy repitiendo mi secreto. Dios mío, yo te amo. Y mi vida se llena de ganancias para el cielo. Bendigo a Dios que me permitió pasar por las tinieblas de las dudas, porque ahora aprecio más las luces de la fe. Carta 9. La carta de un profesor. Una de las bendiciones más grandes de mi vida ha sido la visita que hizo a mi salón de clase una religiosa de la buena prensa que hizo llegar a mis manos el librito del pequeño secreto. Al leerlo me he convencido de que el Espíritu Santo sigue inspirando a los escritores para que lleven mensajes salvadores y transformantes a los hijos de Dios. Después de la Biblia y de la imitación de Cristo, ningún libro me había impresionado tanto como este tan pequeño. Hace ya año y medio que vengo esforzándome por practicar mi pequeño secreto, que para mí ya no tiene nada de pequeño, sino que se ha convertido en el grande secreto para mantenerme unido a Dios con la oración. A veces pienso que desde que leí el libro del pequeño secreto he empezado a vivir la vida interior. Antes todo eran meras exterioridades. En realidad no sé si lo practico bien, pero en mi libreta de apuntes anoto cada día más o menos las veces que lo repito y los pequeños vencimientos que logro hacer. Y aunque no me siento plenamente satisfecho de lo que he logrado, sí siento la alegría de que mis esfuerzos han sido perseverantes. No siempre digo la misma eyaculatoria o pequeña oración, sino que las voy variando según los estados de mi ánimo. A veces en momentos de depresión y de tentación repito varias veces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿es que mi oración no alcanza a llegar hasta ti? Salmo 21. Otras veces en momentos de alegría y tristeza repito, gracias Dios mío, gracias. Aleluya, bendito seas mi Dios. En momentos de alegría y triunfo repito, gracias Dios mío, gracias, aleluya, bendito seas mi Dios. Y gozo repitiendo esto muchas veces. Hay horas en las que me siento tan impuro pecador y tengo miedo de que se pueda cumplir en mí lo que dice la Biblia, que le sucedió al rey Saúl por haber sido infiel a los mandatos de Dios, que el Espíritu del Señor se alejó de él. Y entonces repito por buenos ratos la frase de David en el Salmo 50. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro y no apartes de mí tu Santo Espíritu. En un sermón oí decir que Dios no acepta en el cielo sino las acciones que llevan este sello, R.I., rectitud de intención, o sea, hechas por amor de Dios. Este recuerdo me mueve a esforzarme por tratar de que cada trabajo, cada descanso, cada pena, en una palabra todo lo que hago, pienso o sufro o me sucede, lleve el sello de la rectitud de intención y voy repitiendo frecuentemente, Dios mío, todo por ti. Hasta llegar a pensar a veces con Santa Teresita que exclamaba, preferiría la muerte antes que hacer o decir
algo que vaya a favor de mi orgullo o que no sea por amor de Dios. Desde que estoy practicando mi pequeño secreto puedo repetir con el Salmo 118. 7 veces al día me acuerdo de ti, oh Dios mío. A ratos, cuando veo que no obtengo los éxitos espirituales que tanto anhelo, me dedico a repetirle a Jesús aquella frase que tantas veces le repitió la cananea y que al fin consiguió el milagro. Señor, ten compasión de mí. Yo creo que también a mí me dirá nuestro Señor un día lo que le dijo a ella, que te suceda como lo deseas. Aunque todavía tengo que suspirar de tristeza al ver que, como San Pablo, muchas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quisiera hacer. Romanos 7:15. Porque el obrar el bien no depende de mi pobre debilidad, sino del poder de Dios. Romanos 7:18. Sin embargo, cuando al examinar mi conciencia me pongo a pensar lo que era mi vida espiritual, antes de empezar a practicar el pequeño secreto y lo que es ahora, bendigo al buen Dios por haberme hecho conocer este método tan práctico para caminar por las sendas de la espiritualidad. Y a mis alumnos, cuando les hablo de los métodos para conseguir personalidad, les insisto siempre en este secreto, que en apariencia es pequeño, pero como el David de la Biblia logra derrotar al Goliat gigante de la pereza y del materialismo. Carta 10. Lo que narra una legionaria. Un día, haciendo la visita al Santísimo Sacramento, sentía inspiración de escoger como pequeño secreto aquella oración tan provechosa para los que quieren tener buen genio. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Mi defecto principal era el vivir juzgando y condenando a los demás en mi interior, olvidándome de aquel mandato de Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados por Dios. No condenéis y no seréis condenados por Dios. Ya un psicólogo me había recomendado que el tolerar los defectos de los demás le evita a uno innumerables irritaciones y disgustos y le hace adquirir cierta simpatía y amabilidad. Y que la persona que mantiene alguna actitud no perdonadora tendrá siempre amarguras en su alma. Además, nuestro director espiritual nos repetía frecuentemente: cuando ustedes vean que su vida espiritual se encuentra estancada y no progresa, pregúntense: Señor, ¿qué será lo que yo no he perdonado ni quiero olvidar? Cuando ustedes vean que su vida espiritual se encuentra estancada y no progresa, pregúntense: Señor, ¿qué será lo que yo no he perdonado ni quiero olvidar? Porque mientras no perdonen, corren el peligro de no ser perdonados por Dios. Empecé pues a repetir mañana, tarde y noche: Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Y se fue cumpliendo en mí la maravillosa promesa de Jesús: todo el que pide recibe. Poco a poco fui notando un cambio en mi modo de juzgar a los demás. Ya no hacía de mi cerebro un tribunal para juzgarlos, sino que me ponía a pensar: si yo, que vivo esforzándome por ser mejor, logro tan poquito en tanto tiempo, ¿qué será de los que tienen mayores pasiones y quizá menores medios espirituales? ¿Quién sabe si esas personas que yo me imagino muy lejos de la santidad estarán más cerca de ella de lo que estoy yo? Y me propuse imitar a San Antonio Claret, que en sus últimos años hacía siempre su examen en particular y repetía: mejor es hacer menos con paciencia y amabilidad que hacer mucho con ira y regañando, pues la gente se escandaliza y se aleja. Un día leí un bello libro titulado Camino, que me gustó mucho, y allí encontré esta frase: no digas
mi mal genio se debe a mi carácter. Tu mal genio se debe a tu falta de carácter. Y me di cuenta que el tener aspereza en el trato y en los pensamientos es una gran falla de la personalidad, y me animé a seguir repitiendo con más frecuencia: Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Ahora algunas personas que me conocen desde hace mucho tiempo me preguntan: ¿y qué magia te han hecho? Antes tan seria y ahora tan sonriente. Antes tan criticona y ahora hablas bien de todos. Parecía que no sabías sino regañar, y ahora no haces sino felicitar. Y yo pienso con alegría: mi magia ha sido muy sencilla. He pedido al buen Jesús que me pase un poquito de su amabilidad y mansedumbre, y Él ha sido tan generoso que no me ha negado lo que con tanta insistencia le he pedido. Carta 11. La carta de un obrero. Fui a pasar unos días de vacaciones a Tierra Caliente, y allí a la casa recreacional que el sindicato posee. Llegó un sacerdote, líder sindical, a dictarnos algunas charlas. Un día nos dijo: hoy les voy a hablar de un tema que les parecerá demasiado piadoso, pero les pido paciencia. Probablemente para alguno de ustedes esta charla será el principio de su renovación y de su cambio de vida. Nos habló del pequeño secreto. Confieso que al principio no me agradó el tema, pues me parecía propio de mujeres. Pero luego el padre fue narrando ejemplos tan admirables, tan modernos, tan concretos, que me animé a escoger también una frase y empezar a repetirla. Le digo que aquellas vacaciones fueron las más provechosas de mi vida. Al principio escogí esta oración: Jesús, que te agrade mi conducta. Y creo que la repetía más de 500 veces en aquellas vacaciones. No me había imaginado que una oración me llegara a parecer tan sabrosa. La decía en los deportes, en los paseos, nadando en la piscina, en el comedor, y antes de acostarme y al levantarme. Y al repetirla sentía como un nuevo vigor en mi espíritu. Me parecía que ya no andaba solo en la vida. El conferencista nos había explicado con ejemplos históricos y agradables que la psicología ha demostrado que es mucho más feliz y se siente más realizado quien se dedica a ofrecer a Dios lo que hace, piensa y sufre, y que así como al ave la incita a buscar el alimento, el recuerdo del nido donde le espera su familia, así quien se siente inclinado a ofrecer por Dios su conducta, sentirá una fuerza irresistible que lo llevará a comportarse mejor. Y yo lo estaba comprobando. Puedo decir que aquellos días volví a nacer de nuevo espiritualmente. El conferencista nos había explicado que la psicología ha demostrado que es mucho más feliz y se siente más realizado quien se dedica a ofrecer a Dios lo que hace, piensa y sufre, y que así como al ave la incita a buscar el alimento o el recuerdo del nido donde le espera su familia, así quien se siente inclinado a ofrecer a Dios su conducta sentirá una fuerza irresistible que lo llevará a comportarse mejor. Luego, al llegar de nuevo a mi trabajo, añadí una nueva oración a mi programa de vida. Todo por ti, Dios mío. Ahora voy con un renovado brío todos los días a mis ocupaciones. Ya el trabajo no es para mí algo mecánico y rutinario, sino una labor que estoy haciendo por amor de alguien a quien yo amo con toda mi alma, nuestro Dios. Por ti, Dios mío, voy diciendo mientras trabajo. Vencimientos y sacrificios diarios irán sucediéndose con cierta facilidad.
En mi libreta espiritual tengo cada tarde algo que escribir, las veces que repetí mi secreto y los vencimientos que logré hacer. Hay días que suspiro de tristeza al ver que estuve descuidado, pero hay tardes que siento una corriente de alegría por mi espíritu al constatar que fueron muchas las veces que repetí mi pequeña oración y los vencimientos que logré hacer. Antes era muy parrandero y amigo de fiestas y bailes, y mi pobre familia sufría estrecheces y tenía que aguantar mis insultos cuando llegaba con tragos. Pero ahora, al andar repitiendo Jesús, que te agrade mi conducta, he hecho cambiar mi escala de valores y ya no tengo en el primer puesto el bailar, tomar y divertirme, sino el cumplir mis deberes de padre de familia. Mi mujer bendice a Dios porque ya le pusimos piso a nuestra casita y ya estamos pagando una cocinita a gas, y mi hijita menor me pregunta a veces: papá, ¿por qué su merced, que antes llegaba tan tarde los sábados y se levantaba tan tarde los domingos y nunca salía de paseo con nosotros, ahora en cambio llega temprano el sábado, se levanta a tiempo los domingos y va con nosotros a la Santa Misa y luego a pasear y ya no nos grita ni nos insulta? Yo le respondo: es un pequeño secreto, hija mía, y agradezco al Señor que en buena hora haya enviado a uno de sus ministros a que me enseñara a repetir muchas veces que te agrade, Jesús, mi conducta. Mi gran deseo es que hasta el último día de mi vida yo logre decir multitud de veces a nuestro Señor mis pequeñas oraciones tan queridas, que hasta en mi última enfermedad le diga muchas veces que te agrade, Jesús, mi conducta, y que lo último que repita antes de morir sea: todo por ti, Dios mío. Carta 12. El caso de una oficinista. Su nombre es Berta y es una gran trabajadora. El gerente sabe que sus cartas quedan siempre impecablemente redactadas y que sus libros están siempre al día. En aquel inmenso local donde más de 40 personas trabajan llevando las cuentas del Banco Internacional, la inmensa mayoría siente aprecio y gran respeto por esta amable joven. Al principio algunos de los empleados pensaron: esta es como todas las demás, y se permitieron charlas de mal gusto y algunas frases atrevidas, pero pronto se desengañaron. No respondía ella con una sonrisa ante las palabras inconvenientes, sino con una actitud reservada aunque respetuosa, y algunas veces con una mirada muy seria a los ojos de quien hablaba incorrectamente, como queriéndole decir: ¿y eso se atreve usted a decirlo en presencia de un Dios que está escuchando? Muy pronto ya se había ganado el respeto y el cariño de aquel numeroso personal. Todos saben que si Berta les puede hacer un favor o prestar una ayuda, lo hará de corazón, y que siempre está alegre y de buen humor. Pero cuando alguno entabla una charla de doble sentido y ella anda por allí cerca, los otros le advierten: cuidado que Berta se disgusta, mejor no hablemos de estas cosas. Claro que ninguno de sus compañeros sabe explicarse el porqué de esta actitud tan apreciada de la oficinista. Padre, decía ella una vez, desde que escogí como pequeño secreto esta frase: quédate, Jesús mío, en mi alma, me siento dichosa, al poder tratar bien a todos y hacer cuantos favores pueda. En mi alma noto una gran fuerza para evitar todo lo que pueda desagradar a Dios. La hora trágica. Un día, en un paseo a un río tormentoso, casi todos los empleados del banco se estaban bañando, menos Berta, porque tenía un fuerte resfriado. De pronto se oyó un griterío: que el río se está llevando a Luis Alberto. Y así era en verdad.
Aquel empleado no era muy técnico en nadar y el río llevaba un oleaje muy fuerte. Todos gritaban asustados al ver las señales de socorro que hacía el pobre hombre arrastrado por las olas, pero nadie se atrevía a acudir en su ayuda por temor a ahogarse. De pronto Berta se quita la bufanda y así, con su blusón de trabajo, se lanza a las aguas. Siendo una excelente nadadora, se sumerge y de un cabezazo en el estómago lanza hacia la orilla al que se está ahogando. Saca la cabeza para aspirar una buena bocanada de aire y vuelve a sumergirse y a dar otro fortísimo cabezazo al pobre hombre que ya creía llegada su última hora. Y los demás observan emocionados desde la playa cómo ella en un par de minutos saca a Luis Alberto del centro de las olas y lo acerca hacia la orilla. Todos se lanzan a recibirlo y le hacen enseguida una serie de primeros auxilios para librarlo de la enorme cantidad de agua que había ingerido. Cuando unas semanas después los directivos del banco reunieron al personal para conferirle a Berta la máxima condecoración de la institución y concederle como regalo la cuota inicial para una casa por haber salvado la vida de su compañero, me atreví a preguntarle por qué estaba constipada aquel día del accidente. Se atrevió a lanzarse a las heladas aguas a sacar al que se estaba hundiendo y ella me respondió: en aquel momento recordé mi pequeño secreto. Quédate, Jesús mío, en mi alma. Y pensé, si no salvo esta vida, aún a costa de mi propia salud, no podré estar segura de que Jesús se ha quedado en mi alma. Y me lancé sin más a las olas turbulentas. Es que un slogan, consigna repetida y amada, puede llevar hasta el heroísmo. Carta 13. No siempre es tan fácil el pequeño secreto, nos dice otra carta. ¿Cómo aprendí mi pequeño secreto? Por medio de la paciencia, de la perseverancia y de la confianza en la ayuda de nuestro Señor, que nunca deja de venir a ayudar a quien le pide su auxilio. Los primeros días sentía una alegría grande al decir mi eyaculatoria, pero luego sobrevino un tiempo de crisis. Ya no me llamaba la atención repetir mi pequeño secreto. Se me hacía muy pesado cumplir mi consigna, y llegué hasta hartarme con fuertes tentaciones de abandonar mi vida de oración. Pero nuestro buen Dios se compadeció de mí y me devolvió el fervor, y ahora mi secreto es mi consuelo y alegría. Al repetirlo siento como que se renuevan mis fuerzas. Cuando dejo de ponerme en comunicación con Dios por medio de mis pequeñas oraciones, siento un vacío en todo lo que me rodea. Y tengo que empezar otra vez a conectar mi alma con la divinidad por medio de mis eyaculatorias.